Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Metamorfosis. Metamorfosis, un programa para transformarte. Bueno, el viernes pasado estuvimos hablando de la comunicación asertiva y hablamos de seis pautas generales de cómo poder ser asertivos. ¿Y qué quería decir asertivo? Asertivo quería decir poder expresar lo que sentimos, teniendo en cuenta nuestras necesidades y respetando a su vez las necesidades del otro, pero poniendo nuestra necesidad primero. Y trabajamos mucho con un ejemplo que tenía que ver con que cuando alguien te pedía, por ejemplo, que le cuidaras a la nieta un sábado de noche y vos ya tenías compromiso. Entonces el ejemplo era, bueno, cómo poder ser asertivo, cómo poder decir que no, porque ya teníamos un compromiso, pero entendiendo que el pedido de esta persona, que para nosotros era muy importante, también era un pedido importante. Entonces, estábamos hablando de, por ejemplo, las personas que son pasivas, que no responden a los pedidos, no responden a la necesidad propia, dejan que el otro decida, ¿no? Entonces, si esa fuera la pauta y a mí me piden si puedo cuidar a alguien, digo, bueno, como vos quieras. Entonces, en realidad no estoy diciendo que tengo un compromiso, que estoy ocupada y que preferiría no. Estoy simplemente diciendo, bueno, como vos quieras, dejo que el otro decida y no reconozco mis propias necesidades y bueno, y eso genera, habíamos hablado de que generaba en algunos casos angustia, en algunos casos frustración, agresión contenida y en algunos casos se iba a representar en el cuerpo con dolencias, jaquecas, dolores de estómago, etcétera. La otra posibilidad era de que la respuesta fuera una respuesta agresiva. Y, por ejemplo, en ese caso, que queremos decir que no, pero en vez de ser asertivos, somos agresivos y, por ejemplo, la respuesta es, bueno, en realidad siempre me estás pidiendo algo, ¿no? Este, está bien, si precisas ayuda, yo te ayudo, pero en realidad le estamos diciendo que sí, sin querer hacerlo, estamos siendo agresivos, tratando de hacer sentir al otro culpable. Y después el ejemplo de la respuesta asertiva era decir, bueno, te agradezco tu confianza por haberme pedido esto, sé que para ti tu nieta es muy importante, lamentablemente en esta oportunidad no puedo ayudarte porque ya tengo otros compromisos que no puedo cancelar. Entonces, en esta manera de responder, estamos reconociendo la confianza que el otro pone en nosotros para hacernos el pedido, estamos reconociendo nuestras propias necesidades y estamos diciendo claramente cuál es la respuesta que es no, y es la respuesta que queremos dar. Bueno, ser asertivo implica que nos estamos comunicando claramente, que nos estamos comunicando efectivamente. Entonces, toda comunicación asertiva es una comunicación clara, es una comunicación efectiva, pero no toda comunicación clara es asertiva. Hay una diferencia. Entonces, vamos a aclarar esa diferencia hoy, vamos a hablar qué es en realidad comunicación y vamos a hablar de claves para triunfar, para poder mantener una comunicación efectiva. Obviamente eso va a implicar poder ser asertivos, pero también va a implicar otras cosas que están relacionadas. Entonces, si les parece, seguimos, empezamos nomás con el tema, simplemente les voy a recordar mi número, 091-03-0316 es el número para comunicarse. Les recuerdo también que tenemos un grupo privado de Metamorfosis que funciona durante el programa y en ese grupo las personas, los escuchas, pueden compartir sus opiniones, hacer preguntas de una manera confidencial. La ventaja de ese grupo no solamente es que es confidencial, sino que, bueno, se genera como un grupo de pertenencia y en algunos casos puede también funcionar como un grupo de soporte, ¿no? Dependiendo del tema que estemos tratando.
Si querés formar parte de este grupo privado de WhatsApp, que es el grupo de Metamorfosis, solamente me tenés que decir mandándome un mensaje a mi número 091 03 0316. Y la última cosa que quiero recordar antes de meterme de lleno en el programa de hoy es que están abiertas las inscripciones para el curso de asertividad que comienza en septiembre. Recuerden que los cupos son limitados a 20 personas y para inscribirse o para decirme que están interesados y buscar más información al respecto, también sencillamente me mandan un mensaje al 091 03 0316. El curso va a ser por Zoom, entonces no importa en qué país estén, lo pueden hacer así. Y vamos a hablar de las pautas de la asertividad y cosas que incluyen hábitos para poder ser asertivos, cómo mejorar nuestra comunicación, cómo podernos sentirnos cómodos cuando damos y cuando recibimos elogios, por ejemplo. ¿Por qué esto que parece superficial es importante? Porque el cómo aceptamos o damos genera las actitudes posteriores de la gente con la que nos comunicamos. Y entonces, en definitiva, y para simplificar, genera nuestro presente y nuestro futuro. Es por eso que la comunicación asertiva es la clave para el éxito en todo, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en la familia, con los hijos y en la comunidad en general. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con qué es la comunicación? En general hay muchas teorías sobre la comunicación, pero para hacerlo sencillo y simple, vamos a simplificar pensando que hay dos individuos que se están tratando de comunicar, A y B. La comunicación implica que ambas personas estén dispuestas a escuchar activamente al otro. Es decir, A emite un mensaje, dice lo que está queriendo decir. Y B escucha atentamente e interpreta. Ya habíamos visto en otros programas que nosotros vamos a interpretar de acuerdo a nuestra propia historia. Y es por eso que el tema de la comunicación es un tema difícil, porque, por ejemplo, A está expresando un mensaje desde su punto de vista, desde sus concepciones, desde su historia, y B está escuchando atentamente, pero por mejor buena intención que tenga, también va a interpretar ese mensaje desde sus propias historias. Entonces ya puede existir una diferencia. Es por eso que es necesario poderse comunicar claramente para eliminar elementos que puedan llevar a un desentendimiento. Entonces tenemos dos individuos comunicándose, A y B. A emite el mensaje, B lo recibe, lo interpreta y responde emitiendo otro mensaje que a su vez, recibe e interpreta. Hay dos personas, dos historias diferentes, en muchos casos dos conjuntos de valores personales diferentes, entonces eso les da la pauta de que hay mucho elemento para el desentendimiento. Es por eso la necesidad de utilizar pautas que permiten que la comunicación sea lo más clara posible. Eso es una definición básica de comunicación. Poder comunicarse es esencial, nos permite interactuar con las otras personas, incluso con los animales. Con los animales nos interactuamos utilizando mucho nuestros gestos. Si bien le hablamos a nuestros animales, ellos no entienden el lenguaje específico que estamos utilizando, sea español, inglés, alemán. Lo que entienden es los tonos, los gestos corporales y las emociones que se transmiten en ese habla. Entonces, todo esto, los tonos, los gestos corporales, la intensidad de la voz, todo eso forma parte de la comunicación. Y todo eso es importante que concuerde.
También habíamos hablado la vez pasada, en un ejemplo de asertividad, cuando una persona dice una cosa y con el cuerpo y con los gestos hace otra. Por ejemplo, estar hablando de algo muy triste y estar riéndose. Ahí hay un conflicto. Es importante que el mensaje que queremos transmitir vaya acompañado por el tono de voz adecuado y por los movimientos corporales y gestuales adecuados. De todo eso vamos a hablar esta noche. Ahora, ¿qué les parece? Si vamos a un pequeño corte, disfrutamos de un tema musical y volvemos enseguida. Bienvenidos nuevamente a Metamorfosis, un programa para transformarte. Esta noche hablando de comunicación efectiva, de la diferencia entre comunicación clara y asertividad, y adentrándonos en 24 pautas para poder lograr esa comunicación efectiva. Entonces, decíamos que no alcanza solamente con que A emita un mensaje a un sujeto B y que ese sujeto B lo interprete y responda. Se necesita además establecer un clima de comprensión, de respeto, donde ambas personas puedan transmitir sus mensajes de forma clara, sin ambigüedad. Hablábamos de que el cuerpo, el tono de voz, lo gestual tiene que acompañar a las palabras, tiene que haber coherencia. Es imprescindible que ambos componentes puedan expresarse y ser escuchados de forma activa. Esto significa escucho con todos mis sentidos lo que el otro está expresando, no tratando de pensar qué es lo que voy a responder, sino en realidad de estar escuchando. Porque nuevamente, el otro habla con palabras, con gestos, con movimientos, entonces necesito estar atento con todos mis sentidos a ese mensaje. Estamos inmersos hoy día en una sociedad que está muy apurada. Antes de escuchar lo que el otro dice, ya estamos pensando que vamos a responder. Muchas veces estamos hablando con alguien o alguien está emitiendo un mensaje y nosotros estamos respondiendo un llamado o un mensaje en el teléfono. Eso significa que los oídos pueden estar atendiendo a la persona, pero los ojos no. Nos estamos perdiendo parte fundamental del mensaje. Y es por eso que hay tantos desentendimientos, hay tantos conflictos. Además de lo que habíamos hablado antes de la percepción personal dependiendo de las historias individuales. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos adentramos con las claves de las cuales vamos a hablar esta noche? Entonces, la primera es mantener el contacto visual. Cuando estoy hablando con alguien, lo miro a los ojos. Y aquí hago un paréntesis, como lo hice en el programa anterior, porque esto tenemos que ser también conscientes de la diversidad cultural. En nuestra cultura, por ejemplo, hablando de Uruguay, si estamos hablando con alguien, esperamos que esa persona nos mire a los ojos y así como nosotros lo hacemos, es una sensación o un entendimiento de que estamos en ese momento y nos interesa y somos honestos. Si alguien nos mira, habla y mira para otro lado, nos da la sensación de que no está interesado o interesada o que en realidad es un poco deshonesto. Pero eso es en nuestra cultura. Hoy día en Uruguay hay muchos inmigrantes, como lo hay en Nueva Zelanda, el país donde yo vivo. Y por ejemplo, en Nueva Zelanda, la cultura indígena de Nueva Zelanda, la cultura maori, ellos, si uno está hablando con alguien que es mayor y le mira a los ojos, eso es una señal de desrespeto. Entonces, mantener el contacto visual es, en nuestra cultura uruguaya, una habilidad, un requerimiento para una comunicación clara y efectiva, pero si estamos hablando de un ambiente laboral, bueno, ahí hay que tener en cuenta si nos estamos comunicando con gente de nuestra propia cultura o no, porque esto puede variar. ¿Está claro? A ver, ¿qué les parece? Me gustaría que me mandaran algún mensaje comentándome.
¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les habla y no los mira a los ojos? O por el contrario, si están trabajando en un lugar donde hay inmigrantes, si les ha pasado de ver esto, de que alguien les hable sin mirar a los ojos, si han pensado que la persona es falsa o está desinteresada porque no los está mirando a los ojos, y ahora, con este comentario que hicimos de la importancia de las distintas culturas, de pronto tienen otro elemento. Entonces, empiecen a mandarme sus experiencias, empiecen a compartir, porque como siempre digo, Metamorfosis es un programa que lo hacemos todos. Y para transformarte y para transformarnos, necesitamos compartir nuestras experiencias y poder empezar a entender que hay otros puntos de vista, que hay otras opciones. Eso también nos ayuda a crecer, a desarrollar nuestra mente, no solamente nuestro cerebro, sino nuestra mente emocional. Y vamos a pasar ahora a la segunda pauta. Es el tono de voz adecuado. Por ejemplo, el tono de voz es también es muy importante en esta comunicación efectiva, porque dependiendo de este tono adecuado en el contexto, esa comunicación se va a establecer o no. El contenido del mensaje se va a entender o no. Entonces, y para que les quede un poquito más claro esto, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que le quieren pedir a alguien, supongamos que le van a pedir al hijo, a tu hijo o a tu hija, o a tu nieto, o a tu nieta, querés que hagan algo, y querés que lo hagan ahora. Por ejemplo, vamos a suponer, si mis escuchas están en mi franja de edad, 50 para arriba, seguramente estamos hablando de nietos. Ahora, si tengo escuchas jóvenes esta noche, o por ejemplo, docentes escolares o de secundaria, bueno, podemos estar hablando de niños o adolescentes. Pero vamos a poner un ejemplo simple, quise decir. Vamos a poner un ejemplo simple. Supongamos que queremos que nuestro nieto o nuestro adolescente limpie el cuarto, acomode sus cosas, limpie el cuarto. Y queremos que lo haga ahora. Entonces, el pedido es, lo voy a decir, digamos, atónico, ¿no? Sin un tono específico. El pedido es, vamos a suponer que este adolescente o este niño se llama, a ver, ¿cómo le podemos poner? Vamos a ponerle Mafalda. Entonces, el pedido es, Mafalda, quiero que arregles tu cuarto ahora. Ese es un pedido sin tono. Ahora, ¿cuál sería la diferencia del tono en el que tengo que hablar para que este pedido que quiero hacerle a Mafalda sea un pedido claro y asertivo? Les voy a dar unos segundos de silencio para que ustedes con el espejo o con la persona que tienen al lado, con quien estén escuchando, practiquen. Imaginen, este es un pedido asertivo, quieren que tenga efecto, que sea claro, que Mafalda haga lo que tiene que hacer ahora. Entonces, ¿cómo lo dirían? ¿Cuál sería el tono? A ver, practiquen entre ustedes. Bueno, también hay otra manera que no es asertiva, que es pasiva. Entonces, este mismo pedido se haría de una manera diferente. Y tenemos la manera agresiva, que es cuando la persona no es asertiva y no lo puede hacer de forma clara, entonces le sale la agresión en la manera de hablar. Entonces, tendríamos tres maneras, tres tonos. Entonces, yo se los voy a hacer ahora. Recordamos, el pedido es, Mafalda, quiero que arregles tu cuarto ahora. Entonces, la forma pasiva, en la que en realidad estoy como con miedo y el mensaje en realidad es, hacerlo cuando quieras, en vez de hacerlo ahora. La forma pasiva sería, Mafalda, ¿arreglas tu cuarto ahora, por favor?
La forma agresiva sería, Mafalda, arregla tu cuarto ahora, por favor. Y la forma asertiva sería, Mafalda, arregla tu cuarto ahora, por favor. ¿Notan la diferencia? La forma asertiva, estoy calma, hablo con sinceridad. El por favor es en realidad un por favor, lo digo sentido. Mafalda, arregla tu cuarto ahora, por favor. La agresiva es, Mafalda, arregla tu cuarto ahora, por favor. Y la pasiva es como con miedo, pero es como un poquito como con sátira al final. Mafalda, ¿arreglas tu cuarto ahora, por favor? ¿En cuál de los tres casos tienen más posibilidades que Mafalda en realidad deje lo que está haciendo y arregle el cuarto? Esto es un ejemplo de cómo el tono que utilizamos, la inflexión de la voz que utilizamos, también define la comunicación. Como lo mismo dicho de distinta manera tiene distinto significado. O sea, una vez más, la clarificación, la comunicación no son solamente las palabras. Las palabras cambian su sentido según como las digamos en el momento en que las decimos. Bueno, ¿y ahora qué les parece? Si mientras ustedes practican con la persona que están escuchando, nos vamos a escuchar otro tema musical. Y aquí estamos de vuelta con el tema de hoy, la comunicación clara y efectiva. Bueno, ¿y practicaron algo con el espejo, con el que tienen al lado? ¿Les resultó fácil? ¿Les resultó difícil? ¿Les resultó confuso? Porque de eso se trata, de practicar. A veces que no nos damos cuenta y tenemos nuestra manera de expresarnos constantemente y no nos damos cuenta de la diferencia que hay en el significado de lo que decimos según el tono de voz que estamos utilizando. Ahora me gustaría pasar a la tercera pauta que ya la habíamos tocado además, que tiene que ver con que el cuerpo apoye, sea coherente con el mensaje que estamos tratando de transmitir. La comunicación gestual, la postura, dice mucho más de lo que la mayoría de las personas piensa. Según el lenguaje no verbal que estemos usando, podemos estar apoyando o podemos estar contradiciendo el mensaje que estamos dando. Entonces, esto da lugar a distintas interpretaciones y nuevamente, causa de malos entendidos y de conflictos a todo nivel, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal de pareja y en la comunidad. Y es nuestro diario vivir. Es por eso la importancia que nuestra postura, nuestros gestos deben acompañar el mensaje que estamos transmitiendo. Y si es posible, tienen que enriquecer el mensaje que estamos transmitiendo. Por ejemplo, lo habíamos mencionado también en el programa anterior, no es lo mismo estar en una manera hablándole a alguien de frente, con una postura abierta, que estar con los brazos cruzados, medio de costado. No es lo mismo estar haciendo un pedido, por ejemplo, estamos haciendo un pedido de aumento de sueldo, vamos a suponer. El pedido de aumento de sueldo asertivo, estamos en el medio de, ¿cómo se dice?, de la reunión, y bueno, no es lo mismo que le digamos a nuestro jefe, bueno, en los últimos 6 meses estamos de acuerdo en que he logrado estos objetivos, incluso tú me felicitaste por haber hecho más de lo necesario en este caso, en este otro caso y en este otro caso, y por eso, por mi dedicación, considero que sería importante obtener un aumento de sueldo. Me gustaría que lo considerara o que lo consideraras y que nos volviéramos a reunir para discutir el tema. Una cosa es que lo plantee así, con una postura erecta, pero calma,
con los hombros erguidos, con la cabeza alta, pero con empatía, y otra cosa que lo esté diciendo con miedo, encorvada, como mirando para otro lado, pensando, si le digo esto me va a decir que no, y qué pasa si pierdo el empleo. Entonces, de pronto digo las mismas palabras, pero mi postura puede mostrar miedo, puede mostrar falta de confianza, y si nosotros no creemos que nos merecemos el aumento, ¿cómo lo va a creer el jefe? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo nuestra postura y nuestros gestos deben acompañar el mensaje transmitido y, si es posible, enriquecerlo. En este caso, en este ejemplo que les di, lo enriquecí cuando le puse ejemplos, en ejemplos de trabajos de objetivos logrados, ejemplo de momentos en recordándole al jefe, momentos en que me había felicitado por esto, aquello y lo otro. Entonces, es un lenguaje que enriquece y obviamente con los gestos, ¿no? En mi caso, ustedes no me ven, pero estoy hablando con mis manos, estoy abriendo, expresando. Las manos se mueven desde cerca del cuerpo hacia afuera. Los gestos dan apertura de escucha, pero también dan confianza. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es una escucha activa. También lo mencionamos al principio. Mientras una persona está emitiendo el mensaje, es sumamente importante que el otro esté escuchando activamente. ¿Qué quiere decir activa? Porque ahí es donde está la clave. Activa es, estoy observando a quien me habla, le estoy mirando los ojos, le estoy mirando los gestos y estoy acompañando esa escucha con movimientos. Generalmente son movimientos afirmativos de cabeza, de pronto puede ser algún gesto monotónico como ajá, algo que le dice al otro, estoy acá, estoy contigo, te estoy siguiendo en esta conversación. Esa es la escucha activa, es la clave, porque el otro puede estar hablando y yo puedo estar mirando para el techo, o como dije antes, atendiendo el celular, o tomando notas que no tienen nada que ver con la comunicación. Eso no es escucha activa. Eso es en realidad y en nuestra cultura una muestra de falta de respeto, o estoy muy ocupado y vos no sos tan importante. Y hay casos en que te lo dicen en la reunión, discúlpame, pero tengo que terminar con esto. Eso no es profesional. No es profesional en el trabajo. Está dando el mensaje de que la persona que está ahí enfrente no es importante. Está dando el mensaje que la persona que va a escuchar no está escuchando activamente, no tiene todo el tiempo para nosotros. Y eso automáticamente está generando un entorno, un ambiente que no es el más adecuado para una comunicación clara, para una comunicación de respeto, sino todo lo contrario. Y esto se une con el punto siguiente, que viene el punto número 5, que es respetar la opinión del otro. No solamente respetamos la opinión del otro cuando escuchamos algo en lo que no estamos de acuerdo y tenemos tolerancia, sino que respetamos la opinión del otro con estos gestos también. Porque si, por ejemplo, hicimos un acuerdo de encontrarnos a las 3 de la tarde y yo llego a las 3 de la tarde y tú me decís, ay, espera que estoy terminando estas otras cosas, o espera que hago este llamado y ya te atiendo. Bueno, ahí ya hay una muestra de falta de respeto. Esta falta de respeto del tiempo, de la importancia que tiene que hayamos hecho un acuerdo y no lo estás cumpliendo. ¿Me explico? Ahora quiero que ustedes piensen en qué situaciones estuvieron en reuniones o comunicándose con alguien en la familia, en el trabajo o con su pareja y sintieron que el otro, uno, no estaba escuchando activamente y dos, bueno, se sintieron como que no había respeto, ¿no? Como que el otro no les daba toda la atención y no le daba importancia a lo que estaban diciendo. Manden sus mensajes, comuníquense, compartan en el grupo de WhatsApp,
porque metamorfosis lo hacemos entre todos y para transformarnos tenemos que compartir esas experiencias. 091-03-0316 es el número y nos vamos con otro tema musical. Bueno, y aquí estamos nuevamente con Metamorfosis, un programa para transformarte. Te recuerdo, mi número es 091-03-0316 para que te comuniques. Si tenés intenciones o interés de participar de nuestro grupo privado de Metamorfosis por WhatsApp, hacémelo llegar tu deseo y te agrego al grupo. Les recordaba a todos al principio que este grupo el grupo funciona durante el programa y es allí donde los integrantes del grupo de forma confidencial comparten sus vivencias, sus opiniones, interactúan entre ellos. Entonces, también funciona a veces como un grupo de soporte, un grupo de apoyo, ¿no? Porque cuando las personas empiezan a compartir sus experiencias, es muy común que haya otro oyente que haya pasado por situaciones similares. Entonces empiezan a sentir que, bueno, que no son los únicos, se sienten más entendidos, escuchados, y bueno, y se empieza a formar esta comunidad linda de metamorfosis. Bueno, y estábamos hablando de estas pautas para comunicarnos claramente y efectivamente, y habíamos dejado antes del corte con respetar la opinión del otro. Más allá de que sea una opinión diferente, eso nos permite pensar que, bueno, que hay otras opciones, que pueden haber otras posturas, más allá de que no estemos de acuerdo. Y hablábamos que parte de respetar también implicaba respetar el entorno, los términos del encuentro, la hora y todo lo demás. El próximo sería, la pauta sería tener un mensaje claro. Es importante que sea claro y que sea conciso. Y acá, cuando digo conciso, me río, porque una de las dificultades que yo tengo es de poder resumir, hablar poco. En Nueva Zelanda, donde vivo, que la cultura básica es la inglesa, ellos están en el otro extremo. Hay que sacarle las cosas con tirabuzón, como decíamos antes. Entonces, es como encontrar un punto medio, ¿no? Y encontrar las palabras adecuadas y decir lo necesario, pero no demasiado. Entonces, ser claro y conciso usando un vocabulario que sea entendible y que no tenga dos sentidos, que no sea ambiguo. Esta ambigüedad también puede estar dada, como dijimos antes, porque estamos utilizando determinadas palabras, pero nuestros gestos, nuestra postura corporal o el tono de voz con el que estamos hablando no acompañan. Y entonces eso también puede generar ambigüedad. Bueno, y estoy interesada en saber si algunos de ustedes están practicando, si están escuchando en grupo o con alguien más y esto les genera comentarios o no. Compartan 091-030316. El lenguaje, y esto sería la pauta siguiente, tiene que estar ajustado a la realidad de la persona que está hablando, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser eficientes en esta comunicación, es necesario tener en cuenta que no toda la audiencia va a tener el mismo nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a suponer A es el que habla, B es el que recibe. Hay veces que además de B tenemos C, D, E y F, ¿no? Depende de la situación. Si estamos en el trabajo, de pronto estamos hablando y estamos hablando a un grupo. Y en ese grupo de personas tenemos distintos niveles de educación, distintas experiencias personales, volviendo siempre a este tema de todos los elementos que interjuegan en una comunicación. Entonces, si me voy a poner a hablar, por ejemplo, de un tema científico con personas
que no tienen educación a ese nivel, tengo que empatizar con esas personas y tratar de utilizar un lenguaje que transmita lo que quiero decir. ¿No les pasó alguna vez, por ejemplo, de ir al médico y que le diga, usted tiene tal y cual cosa, y utilizan todos los términos médicos? Y uno piensa, traducción, por favor. Entonces, ese es un ejemplo claro del uso inadecuado del lenguaje con respecto al interlocutor. Creo que detrás de ese hablar utilizando el lenguaje científico, los médicos saben que el paciente no entiende el lenguaje científico. ¿Y por qué lo usan? Bueno, esa es otra charla para otro programa, pero tiene que ver con esa sensación o con esa necesidad de mostrarse que estoy en un nivel más elevado que vos, que tengo el poder, o mejor, cuanto menos entiendas, mejor. Entonces, el punto aquí es utilizar el lenguaje que se ajusta a la realidad del interlocutor, al nivel educativo, al vocabulario que se tiene en común, a la capacidad de comprensión. Es muy importante que utilicemos un lenguaje adecuado, porque eso no solamente permite una comunicación clara, sino que el uso de ese lenguaje adecuado también transmite respeto y transmite empatía, también genera ese ambiente de confianza, de respeto que es necesario para esta comunicación. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo todos estos elementos interjuegan en la comunicación? Y justamente relacionado con esto, la siguiente pauta es el uso de la empatía. Conectarse, establecer el rapport positivo con el interlocutor es fundamental. Si queremos establecer un clima adecuado, como decía recién, un ambiente que facilite la comprensión, el entendimiento mutuo, esa fluidez, esa sensación de comodidad con el otro, que ya nos acomoda como para estar en una forma más receptiva, más aceptativa, menos conflictiva. Bueno, tiene que haber empatía. Y enganchado con el tema anterior de utilizar el lenguaje apropiado, bueno, ese es un ejemplo de empatía. Si yo me voy a poner a hablar en términos científicos de todo este tema que estamos hablando, por ejemplo, de la comunicación, estoy haciendo un programa abierto que lo puede estar escuchando cualquiera, cualquier persona, de cualquier edad, de distintos niveles educativos, de distintos ambientes laborales. Entonces tengo que utilizar un lenguaje popular, un lenguaje como que se habla en el diario vivir. Hay profesionales que dicen, no, yo no puedo hacer eso porque entonces no es serio. No se trata de que no sea serio, se trata de que tengo que sentir respeto por la persona con la que me estoy comunicando. Y es por eso que ustedes lo notarán en todos mis programas, hablo como si estuviera hablando con, no sé, con mi mamá, con mi hermana, con mi amiga. No estoy hablando con ustedes como si estuviera hablando con otro profesional, porque pueden haber muchos profesionales escuchándome, pero yo no lo sé. Y esos profesionales que están escuchándome también van a entender el lenguaje popular. Un lenguaje más de respeto, más abierto, que da la posibilidad de sentirme más en contacto con el otro. ¿Me explico? De eso se trata la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, de poder de alguna manera entender cómo se está sintiendo el otro, cómo me sentiría yo si fuese esa persona, y entonces poder hablar con otra emoción. Otra pauta muy importante y también relacionada con esto de la empatía y del lenguaje claro y del lenguaje adecuado, es utilizar mensajes que son
que son claros, pero que no están basados en prejuicios, que no están basados en asunciones, que no son mensajes tipificados, sino que son mensajes abiertos, que dan la oportunidad de que el otro sienta que puede hacer preguntas, que puede pedir aclaración sin sentirse menos. ¿Me explico? Son mensajes abiertos, son mensajes, comunicaciones amistosas, nuevamente, con empatía. No, no te hacen sentir, ay, si pregunto, me van a creer que soy estúpido o estúpida. Ay, no, ¿cómo voy a preguntar? Están hablando de una manera que se supone que tengo que saber esto, entonces no puedo preguntar. A eso me refiero con el tema de no utilizar mensajes que están basados en asumir, porque eso no permite la duda, no permite que el otro se abra, que el otro pueda expresar algo diferente, porque el mensaje ya le está diciendo, bueno, asumo que estás de acuerdo con esto, asumo que esto lo sabés. Entonces, si asumo que esto lo sabés, no me preguntes, porque si me preguntas, voy a pensar que sos tonto o que te falta un tornillo o algo de eso. ¿Me explico a lo que voy? Bueno, ¿a quién le decían cuando era chico? ¿Vos sos tonto o te falta un tornillo? Me acordé así, me vino a la mente esos comentarios de la escuela, ¿no? Que de pronto eran inocentes, pero no tanto. Después, cuando empecé a estudiar esta profesión de la psicología y empecé a entender los efectos de lo dicho y lo no dicho, al principio, les voy a ser sincero, me empecé a perseguir un poco, ¿no? Porque, bueno, es de vuelta la importancia de utilizar el lenguaje adecuado y los daños que uno puede hacer cuando no lo hace. Bueno, pero antes de pasar a la próxima pauta, les voy a invitar a escuchar otro tema musical y volvemos enseguida. Bueno, nuevamente aquí con Metamorfosis, un programa para transformarte, en esta noche hablando de comunicación efectiva. Y bueno, al principio habíamos unido el tema de la asertividad y la comunicación clara, si bien las habíamos diferenciado. Obviamente, para tener una comunicación clara es importante poder ser asertivo también. ¿Y en dónde entra la asertividad acá? Por ejemplo, en el intercambio. Por ejemplo, A expresa el mensaje a B, B lo interpreta y responde con otro mensaje. Ahí, en la respuesta, después de haber interpretado lo que yo entendí y dar mi opinión, ahí necesito ser asertivo. Es decir, voy a dar mi opinión teniendo en cuenta mis necesidades, pero también este, respetando la opinión de A, sin herir los sentimientos, pero sin dejarnos arrastrar. Es ahí donde juega esa asertividad. Notan la diferencia y es esa la dificultad, ¿no? Porque, obviamente, como estuvimos diciendo durante todo el programa, la comunicación no es solamente verbal, es gestual, es corporal, se da en un ambiente, se da en un intercambio, hay emociones que forman parte, ¿no? Es ese ambiente del que hablábamos, la empatía, la coherencia, todo eso genera una sensación de bienestar o de tensión, de paz, de agresividad, y todo eso va a formar parte de esa comunicación. Y todos esos elementos hay que manejarlos y balancearlos para poder lograr que esta comunicación sea asertiva. Es por eso que es difícil y es por eso que se aprende, pero practicando. Nadie puede ser claro y asertivo el 100% de las veces, porque, bueno, nuevamente, hay muchos elementos en juego y nadie es perfecto. Pero cuanto más practiquemos, cuanto más voluntad pongamos, cuanto más empecemos a darnos cuenta de estos detalles, vamos a empezar a notar
cómo podemos cambiar esa comunicación y automáticamente cómo empieza a cambiar el entorno que nos rodea y los resultados de esa comunicación. Una de las pautas importantes y muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que ayudan mucho es el preguntar y el parafrasear. No solamente preguntar porque aclaro, cuando pregunto también muestro interés, cuando pregunto muestro que estoy escuchando activamente. Entonces, más allá de que estoy preguntando porque necesito información adicional o clarificación del mensaje emitido por A, en este caso, a la vez le estoy generando a A esa sensación de respeto, de que lo estuve escuchando o que la estuve escuchando, de que me interesa. Y eso nuevamente en ese intercambio que aún se está dando, que aún no ha culminado, está generando nuevamente el ambiente. Cuando hablábamos de no asumir, dijimos al principio que cada uno interpreta desde su historia. Por más buena voluntad que uno tenga, no puede separarse de su propia historia y de su propia experiencia. Y eso va a entintar, a ponerle un color a la interpretación que nosotros le demos al mensaje. Entonces, al preguntar, al pedir más información, bueno, se puede aclarar el mensaje, pero cuando parafraseamos, por ejemplo, cuando decimos, entonces lo que tú me estás diciendo es esto, aquello y lo otro, ¿es así? ¿Entendí bien? Eso nos ayuda a medir si estamos al mismo nivel, si estamos en la misma cancha, como se dice vulgarmente. Si estamos interpretando por el lado que es supuestamente debemos de interpretar. El preguntar y el parafraseo son fundamentales, herramientas con un peso fundamental en la comunicación clara. No importa cuántas veces preguntemos o parafraseemos, no hay mucho. No es demasiado nunca, es importante, cuanto más se aclare, mejor. Entonces, parafrasear nos sirve para hacer ver también que estamos escuchando y que estamos interesados en entender exactamente qué es lo que está pasando, que estamos dando lo mejor de nosotros. La siguiente pauta esta también es difícil, especialmente en nuestra cultura, es respetar los turnos de la palabra. Especialmente en nuestra cultura, como decía al principio, uno no escucha activo, está pensando en qué es lo que va a responder antes de que el otro termine de plantear el tema. Y bueno, muchas veces no solamente piensa en qué responder, sino que empieza a responder antes de que el otro termine. Entonces, es importante respetar los turnos. Espero a que el otro termine de expresarse. Muchas veces tenemos que respirar hondo, que repetirnos, no, calmémonos, vamos a esperar que la persona termine y después cuando llegue mi turno respondo. Muchas veces, incluso para respetar el turno, tenemos que utilizar otras estrategias, otras herramientas. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos emociones, no siempre estamos en un estado de balance con todo el tiempo, con todas las ganas, y de pronto estamos escuchando algo y ya venimos estresados, y eso que estamos escuchando es algo que es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos, y entonces estamos prontos para saltar, como la caldera que está a punto de hervir. Entonces, para no hacer eso, muchas veces tenemos que, en esos momentos, decir, espero, respiro, y como siempre digo, la respiración 747 es de oro, es una herramienta de oro que nos sirve en todo tiempo, momento y lugar. Se puede hacer sentado, acostado, en el ómnibus, en el auto, solo o acompañado.
El 747 te salva de todo, así te lo digo. Así que cuando tengas el próximo problema, el próximo inconveniente, de lo único que tenés que acordar es 747. Respiro profundo contando mentalmente hasta 7. Sostengo el aire contando mentalmente por 4 y exhalo contando lentamente por 7. Haces eso 1, 2, en el mejor de los casos 3 veces y vas a ver cómo está todo claro y tuviste tiempo de esperar y respetar el turno de la palabra. Bueno, y la próxima pauta también está relacionada y ya de alguna manera la tocamos, es no anticipar las posibles respuestas. No responder antes de que el otro termine y prepararnos para, sí, le voy a decir esto, le voy a decir aquello, le voy a decir lo otro. Que no es lo mismo que el anticipar posibles respuestas asertivas. Esto, el anticipar posibles respuestas asertivas, es una pauta de comunicación clara que tiene que ver con tener preparado algún plan de actuación, alguna respuesta posible que va a ayudar, que va a colaborar a expresar más claro nuestro mensaje, con mayor seguridad y con mayor efectividad. En el caso de que estemos preparando un discurso, por ejemplo, o que vamos a preparar una conferencia, ese es un caso que nosotros de alguna manera estamos en control, sabemos cuál va a ser la temática y entonces ahí podemos aplicar esta pauta que es el anticipar posibles respuestas de la audiencia, entre paréntesis, y entonces estar preparados, bueno, si alguien de la audiencia responde de esta manera o responde de esta otra, ¿cuáles son los mejores ejemplos que puedo utilizar para clarificar? Por ejemplo, ¿me explico? Una pauta más. No te limites a dar órdenes. La comunicación efectiva se lleva a cabo desde el respeto y la educación con respeto a la persona que recibe la comunicación. Si la transmisión de información se lleva a cabo de forma autoritaria, puede verse como punitiva y generar rechazo y reactancia. ¿Recuerdan cuando hicimos al principio del programa el ejemplo de Mafalda? Quiero que limpies tu cuarto ahora, o por favor. Bueno, ¿se acuerdan de la forma agresiva? Mafalda, limpia tu cuarto ahora, por favor. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, esa es una forma de autoritaria y punitiva que en vez de generar que Mafalda lo haga, va a generar que Mafalda no haga nada, ¿no? De pronto se dé media vuelta, cierre la puerta de un portazo y siga sin arreglar el cuarto. A esto es a lo que me refiero en este caso particular, con no limitarse a dar órdenes, sino de, bueno, en algunos casos hay que ser directivo y ser específico, necesito que hagas esto, aquello y lo otro, pero en otros casos no. Hay que dar la pauta de que, bueno, hay veces hay un ir y venir. Y para finalizar esta parte del programa, voy a ir a la siguiente pauta, que es la autogestión emocional. Es frecuente que durante la comunicación afloren diferentes sensaciones, emociones y sentimientos. Y de esto lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, si bien es beneficioso que puedan salir a la luz, incluso mejorar la eficacia al aumentar el entendimiento entre los interlocutores, no debemos dejar que estas sensaciones, sentimientos o emociones lleguen a un extremo, porque si llegan a un extremo, nos van a impedir el intercambio de esa información, nos van a impedir la consecución del objetivo de la comunicación. Por ejemplo, si nos genera sentimientos de bronca, de rechazo, y dejamos que esa bronca y ese rechazo lleguen a un extremo, seguramente vamos a cortar la comunicación dejándola por el camino o vamos a responder antes de tiempo de forma agresiva o vamos a estar preparando lo que vamos a decir y no estamos escuchando toda la información, entonces genera
de antemano un conflicto. Entonces, la autogestión emocional tiene que ver con ese control de las emociones y que lo hayan, como ven, todas las pautas o muchas de las pautas están muy interconectadas unas con las otras. Sigo esperando sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, por esta noche hemos llegado aquí al desarrollo de unas cuantas pautas, acerca de 18 pautas de cómo tener una comunicación clara y efectiva, en qué momento, cómo es que utilizamos la comunicación asertiva, cómo una está vinculada con la otra. En el programa siguiente vamos a seguir con pautas para la comunicación efectiva y también vamos a seguir con el tema de la comunicación. Me voy a adentrar un poquito más en la comunicación pasiva, porque es una de las comunicaciones más utilizadas, la comunicación pasiva en cuanto a no expresar con claridad lo que queremos, dejar abierto al libre albedrío de la otra persona y cómo esto genera conflictos también. Y de pronto podemos hablar de, bueno, de cómo modificar eso. Seguimos entonces con el tema de la comunicación. Antes de cerrar el programa, les recuerdo que están abiertas las inscripciones para este curso de asertividad que empieza en septiembre. Por detalles y por costos se comunican directamente al 091 03 0316. Y bueno, y nos reencontramos aquí nuevamente el próximo viernes con Metamorfosis, un programa para transformarte. Chau, chau, chau.